Radio El Salvador del Mundo presenta La Palabra Viva. Prepara tu corazón y haz vida la enseñanza que vas a escuchar. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Bueno, hoy vamos a hablar un tema bien interesante que yo estoy seguro, quizás muchos de los que estamos acá, de alguna manera u otra lo hemos escuchado. Y vamos a hablar acerca de la economía, pero vista bajo la perspectiva de Dios. Fíjense, Dios tiene Él un plan en nuestra vida económica y financiera. ¿Sabía usted eso? Bueno, ¿y todos nosotros queremos entrar en esa economía de Dios? Bueno, eso es importante. Pero para comenzar, antes de comenzar a hablar del tema, yo quisiera que meditáramos acerca de cómo se encuentra la situación nacional y mundial, quizás en términos económicos. Yo creo que a nadie nos sorprendería si la respuesta que de una u otra manera nosotros la vivimos pues día con día. Basta con coger un periódico y abrir las primeras páginas, o muchas veces en la primera página habla de la situación caótica que se vive acerca de la economía de los países, de nuestro país y de los países del mundo entero. Se habla de inflación, de deflación, de euro, de quiebra, de alianzas que se cierran, oportunidades de empleo, del petróleo, de la canasta básica, de la delincuencia, como poco a poco va tomando más y más auge y va dañando pues de alguna manera pues la vida de todos los seres humanos. Y yo creo, mis hermanos, que quizás muchos de los que podamos estar aquí nos ha tocado vivir, ya sea a término personal o familiar, esta situación. Y nos ha afectado a tal grado pues que quizás en este momento, ya sea una o dos o varias personas de nuestro hogar no tienen empleos. Y de alguna forma nos damos cuenta que la situación realmente está difícil. Pero la pregunta es, ¿y Dios qué piensa al respecto? ¿Y Dios, que está con nosotros y que nos bendice y que lo venimos a buscar día con día, qué piensa al respecto de toda esta situación que se está generando? Muchas veces cuando nosotros pasamos por dificultades económicas o privaciones, de alguna manera lo primero que se nos viene a la mente es creer o pensar que es que Dios se ha olvidado de mí. Es que yo quizás me he portado mal. Como que si Dios, pues todos los que estuvimos en un retiro nos damos, es un contador. Y todos sabemos que nuestro Dios no es un contador. Nuestro Dios es un Dios de amor que se da y nos ama a todos por igual. Pero en la palabra de Dios dice claramente una oración que Jesús hizo cuando Jesús ora por nosotros. Y dice, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros vivimos en el mundo que se llama planeta Tierra y que todas las circunstancias que de alguna u otra manera sucedan, pues nos pueden llegar a afectar y nos afectan de alguna forma. Esa es la oración que Jesús dijo. Y de hecho, hay una realidad que no podemos negar allá afuera. Es una realidad.
Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros también desordenamos, pues obviamente nuestras economías? Porque yo mismo muchas veces malgasto la bendición que Dios me da a mí. Y entonces, de alguna manera, me endeudo a tal grado que no puedo pagar. Y cuando eso sucede, lo primero que hago, en vez de voltearme a ver yo mismo, ¿verdad?, que yo soy el responsable de esa deuda, volteo a ver a Dios y le digo: Señor, ¿y por qué? ¿Qué pasó, Señor? Pero fui yo el que quizás compró ese vehículo, el que compró esa casa, o el que puso a mi hijo a estudiar en un colegio quizás que yo no podía pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, el mundo que nos conoce y que es parte de nuestros enemigos, nos lleva y nos empuja, ¿verdad? ¿Cómo? A través de una compra impulsiva, a través... No te preocupes por pagar. Hay crédito. Compra con la tarjeta de crédito. Toma 30, 40 años de crédito. Usted se pone a pensar, una persona que tiene 30 años, que le den un crédito de 25, 30 años, ¿cuántos años va a tener en ese momento cuando usted lo termine de pagar? Terrible. Pero el mundo... nos está llevando de alguna manera en una corriente donde nosotros entramos en ese río, se podría decir de esa manera, y ¿cómo nos salimos de ahí? Dios, mis hermanos, no quiere que sus hijos vivamos de esa manera. Y la realidad es que al caer en esta espiral, nos estamos robando la bendición que Dios nos ha dado. Y yo, cuando preparé esta charla, hice una encuesta entre varios hermanos. Yo les preguntaba a cada uno de ellos: ¿dónde se va el 50% de tus ingresos mensuales? Y parece mentira, mi hermano, pero más de un 80% se les iba en deudas. En deudas. Más del 80% gastaban más del 50%. Y no quise ser más extremista de decirle un 75%. La pregunta es la misma para ustedes. ¿Dónde se va más del 50% de sus ingresos? ¿En qué ustedes lo gastan? Esa pregunta solo usted lo puede venir. Fíjense que botar el dinero no solo es una desobediencia, también es un pecado. Porque la bendición no es bendición si no llega a otros. Dios se lo dijo a Abraham. Y Abraham fue un hombre rico. Y le dijo: yo te voy a bendecir para que tú seas fuente de bendición para otros. Y ya vamos a ver en el transcurso de la charla cuál es el propósito que Dios tiene para que yo maneje dinero, para que yo tenga dinero. Y yo no estoy hablando aquí, mi hermano, de miles o millones, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de su economía. Sea poca, sea mucha, sea mediana, eso no importa para Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Te bendigo para que bendigas a otros. Y usted, mi hermano, puede decir que es fuente de bendición para otros. ¿Realmente? ¿Qué podemos hacer para no caer en una espiral de temor que de alguna manera es natural que nosotros caigamos? Recordemos que la preocupación o el temor o el miedo nos paraliza. Y muchas veces cuando nos encontramos en esa circular de temor, del gasto y de que no sabemos cómo salir y que prácticamente
nos entregan el pago de esta quincena o de este mes, ya debemos lo del siguiente mes. O sea, ni lo vemos, pues. O como decimos, ya tiene dueño. ¿Cómo hacer? Esta noche vamos a aprender cómo ser libre de esta preocupación. Y sobre todo que nuestras vidas dependan únicamente de nuestro Señor y no de las circunstancias o situaciones que nosotros estamos viviendo. La palabra de Dios nos enseña algo tan claro. Hay momentos de bonanza y hay momentos de escasez. Ese fue el sueño de José. Y entonces, en el momento de bonanza, fíjese, esa es economía de Dios. En el momento de bonanza, usted tiene que hacer algo. ¿Qué le dijo José al rey? Guarda, ahorra. ¿Para qué? Para el momento de escasez tengas cómo mantenerte. Muchas veces nosotros creemos que toda la vida va a ser de bonanza y no funciona así. De hecho, lo que empezamos a hablar de la situación mundial es una realidad. O los que trabajamos en alguna empresa o tenemos alguna empresa o un negocio, nos damos cuenta que en veces son buenos, en veces son malos. Así funciona. Los negocios toda la vida son de esa forma. Hay momentos de bonanza y momentos de escasez. Lo que es importante es qué hace usted en esos momentos. El tema de esta noche se llama un tesoro llamado diezmo. Así se llama el tema de esta noche. Un tesoro llamado diezmo. ¿Han escuchado ustedes al respecto de eso? La mayoría, ¿verdad? Malaquías 3, del 6 al 12. Malaquías 3, del 6 al 12. Y la palabra de Dios dice así: Yo soy el Señor, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Ustedes se han apartado de mis preceptos, como se apartaron sus antepasados, y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen: ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo pregunto: ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado y todavía preguntan: ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Si toda la nación, todos ustedes me están defraudando. Y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes las más ricas bendiciones. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos, porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. Palabra y promesa del Señor. Fíjense que cuando nosotros hablamos acerca de la economía de Dios, dicen por ahí que es uno de los temas más difíciles de tocar, porque hay dos cosas que nosotros tenemos que soltar o dejarnos tocar: nuestro corazón y nuestro bolsillo. ¿Qué tan apegados estamos a nuestro bolsillo? ¿De quién depende su economía, mi hermano? ¿De lo que usted trabaja? ¿De lo que usted se esfuerza? ¿De su astucia? ¿De su inteligencia? ¿De qué depende? ¿O de Dios?
¿De qué depende su economía? Con el mensaje profético de Malaquías se cierra el libro de los 12 profetas. Fue escrito en el año 515 antes de Cristo, después de la reconstrucción del segundo templo. Y este fue escrito en una forma literaria que se llama disputa, donde cada disputa comienza con una afirmación de Dios o del profeta y el pueblo pide una aclaración de lo que Dios está diciendo. Así es todo el libro de Malaquías, ustedes lo van a leer y así se lee prácticamente todo. El libro fue escrito varias décadas después que el pueblo regresó del exilio y muestra el estado de ánimo que se encontraba. Cuando nosotros nos recordamos que el pueblo regresa del exilio, Dios les hizo promesas a ese pueblo, como quizás a todos nosotros nos ha hecho muchas promesas. Pero fíjense bien, varias décadas después. Y lo que estaba sucediendo en ese momento, el pueblo que había regresado se encontraba quizás deprimido, porque las promesas del profeta Ageo y Zacarías se habían tardado en cumplir y había de alguna manera un retraso. Y eso hizo que se pusiera en duda el amor y la justicia de Dios Todopoderoso, que los había sacado del exilio, que había hecho milagros frente a ellos. El profeta reafirma el amor del Señor a su pueblo y asegura que Él hará honor a cada una de las promesas. Es interesante cómo los seres humanos nos comportamos de la misma manera a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por eso a mí me encanta leer el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento, porque muchas veces nosotros nos ponemos de alguna forma a leer las diferentes vidas de los hombres o mujeres que la palabra nos enseña y nos damos cuenta, cuando yo lo leo bajo un contexto personal, que esa persona que habla la palabra soy yo. Que esa persona que habla la palabra puedo ser yo o he sido yo. De la misma manera, en este momento, el pueblo de Israel se sentía pues sin ánimos, porque Dios no cumplía lo que le había prometido. Y entonces nuestro Dios, todos sabemos, Él daba, pues, y les enseñaba qué era lo que debían de hacer y qué no debían de hacer. En este caso, era exactamente lo mismo. El pueblo de Dios había fallado en los diezmos y en las ofrendas. ¿Desde dónde viene el tema de los diezmos? Porque aquí muchas veces nosotros creemos o pensamos, y aquí les voy a aclarar algo, que el diezmo es únicamente en relación al dinero. No se habla solo del dinero, mi hermano. De hecho, la palabra de Dios, desde los primeros hijos de Adán y Eva, nuestros hermanos, primeros hermanos, dice que Caín y Abel hicieron una ofrenda. Ese era el diezmo. Y la ofrenda de Abel fue agradable ante los ojos de Dios. No así la de Caín, porque una y la otra tenía una diferencia. La de Abel era la primogenitura, lo mejor que él había cosechado. Y el otro era lo que le había sobrado, en pocas palabras. En toda nuestra vida, Dios de alguna manera te pide
lo mejor de ti. Dios es Dios, mis hermanos. Y ante esta situación, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, yo tengo que estar claro dónde estoy yo parado. El pueblo de Israel, claro, habían fallado porque tenían miedo a que Él no cumpliera. ¿Y si no cumple? ¿Y si nos quedamos sin nada? Hay escasez, hay incertidumbre, hay falta de confianza, hay desesperación, falta de trabajo. Y ponga las excusas que usted quiera, mi hermano, porque yo le voy a decir algo. Siempre, antes que usted vaya a cumplir al Señor algo, siempre va a haber una excusa. Siempre. Toda la vida, mi hermano. Toda la vida. ¿Por qué hay 3 enemigos que están luchando porque usted no haga la voluntad de Dios? Y el peor de todo es usted mismo, su carne. Todos creyeron que el vencido les iba a decir. No, mi hermano, somos nosotros mismos. Somos los que no creemos o no le queremos llegar a creer a nuestro Dios. ¿Por qué creen ustedes que nosotros fallamos? Por lo mismo, porque tenemos duda, porque vemos las dificultades, porque no nos alcanza, porque de alguna manera estamos bien endeudados. Y Dios lo sabe. Dios conoce perfectamente nuestro corazón, a tal grado que usted busque en la palabra de Dios desde Génesis 1 hasta el último capítulo del Apocalipsis y jamás va a encontrar esta palabra que Él dijo en este momento. Ponme a prueba en esto. Fíjense bien. Ponme a prueba en esto. ¿Sabe lo que eso significa? De que Dios está haciendo una promesa. Hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios. Y en ninguna de ellas Él afirma tan claramente lo que aquí está diciendo. Ponme a prueba en esto. Eso quiere decir que Él se pone por testigo. O sea, Él es el garante de esa promesa. Fíjese bien. O sea, en otros términos económicos, Él es el fiador. ¿Entiende? Él es el fiador de esa promesa. ¿Cree usted que vale la pena creerle? Estoy seguro que sí, mi hermano. Ponme a prueba en esto. Es importante que para que comprendamos el llamado que Dios nos hace, nosotros tenemos que saber qué somos nosotros para la creación de Dios. ¿Quién es usted para la creación de Dios? Génesis 1 del 1 al 2. No lo busquen, anótenlo nada más. Génesis 1 del 1 al 2 y Génesis 1 del 26 al 28. Génesis 1 del 1 al 2 dice que no hay nada, no existía nada, que todo lo había creado Dios. Entonces, si Dios es el creador de todo, ¿eso qué es lo que lo hace? Dueño absoluto de todo. Él es el dueño absoluto de todo porque Él lo creó. O sea, hoy está de moda para los abogados el derecho de autor, ¿verdad? ¿Qué es el derecho de autor? Que el que crea o se inventa algo, él es el dueño de ello. Pues Dios tuvo en su pensamiento inventarse la tierra. Y en la tierra a todos nosotros. Imagínense. Toda la creación, la vegetación. Qué cosa más hermosa, ¿va? Pero Él sigue siendo el dueño. Porque en Génesis 1, del 26 al 28, Él deja claro nuestro papel de administrador, no de dueño. Son dos cosas muy diferentes. Administrador y dueño. ¿Qué hace el administrador que el dueño no hace? El administrador
rinde cuentas al dueño. Eso es lo que hace. Y el dueño no rinde cuentas. Entonces, esos somos nosotros. Somos administradores. Para todos aquellos que de alguna manera hemos alquilado algún local o alguna casa, por ejemplo, para vivir. ¿Cuándo es que nosotros le damos esa potestad de dueño al que no la alquila? Cuando usted la paga, mi hermano. Hasta ahí usted le da esa potestad de dueño. De lo contrario, si usted no se la paga, usted no le da esa potestad de dueño. Fíjense bien. Entonces, es lo mismo con el diezmo. ¿Cuándo es que a Dios nosotros le damos esa potestad de dueño de la creación y de nuestra vida? Cuando nosotros obedecemos lo que Él nos ha dicho. Vístolo de otra manera, se lo voy a decir más claro. Dios ha dicho de esta forma: ok, hijo, tú eres mi hijo, yo soy tu Dios. Yo te voy a bendecir como hijo que eres. Entonces, de todo lo que tú tengas, tú vas a quedarte con el 90% de todo lo que recibas. Y me vas a dar el 10%. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Muchas veces lo vemos de otra manera, ¿va? Y queremos verlo como que Dios me quita. No, mi hermano, si Dios nos bendice, Él nos da todo. Dios no nos quita nada. Es que no nos quita nada. Si de Él somos, hasta nuestras vidas le pertenecen a Él. ¿O no le ha entregado usted su vida a Jesucristo y lo ha aceptado como Señor y Salvador de su vida? ¿Sabe lo que significa Señor? Dueño. Eso significa Señor. Cuando usted a Jesús le dice mi Señor, usted le está diciendo mi dueño. Eso es lo que usted le está diciendo. Entonces, nosotros le decimos a nuestro Señor: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres mi Dios. Entonces yo vengo y obedezco lo que Él me está diciendo. Fíjense que muchas veces, mi hermano, uno se confunde en el término económico como que, ¿y Dios para qué necesita el dinero? ¿No Él es el dueño del oro y la plata del mundo? Él no lo necesita. Sí, yo sé que no lo necesito, pero sí yo necesito confiar en Él, mi hermano, porque el diezmo no es una situación de economía, es un tema de confianza a Dios, de creerle a Él, de creer que Él es el que me va a proteger y me va a cuidar, de creer que Él puede hacer maravillas en mi vida. De eso se trata este tema, mi hermano. No se trata de que el tema, yo le doy y Él me bendice. No, mi hermano, si el tema es verdad, esto acompaña una promesa donde dice: ponme a prueba en eso, a ver si yo no abro la más rica, abro las ventanas del cielo para derramar las más ricas bendiciones sobre tu vida. Pero fíjense que muchas veces nosotros nos quedamos en esos términos de alguna manera económico. Pero fíjense que aquí dice algo muy importante: no dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Fíjense bien. El viñedo en el Antiguo Testamento representa la familia, la pareja. Dios te protege, mi hermano. Dios te cuida. Esas promesas no las ponemos atención. Si no, nosotros decimos entonces, como yo te voy a dar Él te va a dar al 100%. Amén, te lo puede dar, pero en el plan de Dios no es que todos de alguna manera tengamos dinero y dinero. Hay unos que van a tener y bendito sea Dios por ellos. Dios sabe el por qué lo van a tener. Hay otros que no tanto, pero sabe lo más importante, mi hermano:
que usted encuentre la plenitud en su vida. Y que si se dé cuenta que la plenitud en su vida no depende del dinero que usted pueda tener, sino que depende de cuánto su corazón depende de su Dios. De eso depende, mi hermano. Eso es lo que Dios nos está llamando. El que verdaderamente nosotros podamos depender de Él y confiar de Él. Pero fíjense cómo somos los seres humanos. No se preocupe, mi hermano, si usted se siente en este momento que se mueve y que le está tirando duro al Señor. No se preocupe, si todos somos iguales. Todos los seres humanos nos cuesta. O sea, de hecho, si no nos hubiera puesto Él como garante. Si Él se pone como garante porque conoce mi corazón. Por eso es que lo hace de esa forma. Como que venimos programados de alguna manera a que nos cuesta dar, a un egoísmo natural que cada uno de nosotros tenemos, a ver hacia adentro, a ver hacia lo que yo necesito y no ver a mi prójimo. Y Jesucristo nos llevó siempre más allá. Jesucristo nos llevó, mi hermano, a que viéramos más allá y que veamos la necesidad que hay más allá. No solo en ti, hay más gozo en dar que en recibir, dice la palabra de Dios. Y usted, ¿cuándo va a experimentar y va a vivir esa palabra de Dios? ¿Cuándo dé? Si nosotros no damos, no podemos darnos cuenta el gozo que es dar al necesitado. No lo conoce. Tiene que experimentarlo, mi hermano. Y tiene que vivirlo de esa manera. Realmente, con lo que hemos hablado, nos damos cuenta que el diezmo al final del día ni es nuestro. Cuando usted reconoce y ha entregado su vida a Jesucristo, eso es algo que a Él le corresponde. Es de Él. Así nos lo dice. Él nos lo dice claramente. Tú no le tienes que dar nada a Dios si es de Él. Porque así lo dice. El 90 es tuyo, el 10 me lo vas a dar a mí. ¿Para qué? Él va a tener un propósito en su vida. Nos damos cuenta que el diezmo no es un tema optativo, sino imperativo. Y es una cosa muy diferente a una ofrenda o a una limosna. Es otra cosa, que la lectura lo dice claramente. Y yo le vuelvo a repetir, mi hermano, usted tiene que liberarse. Porque Dios lo que quiere es eso verdaderamente, que usted se libere. Que usted se libere de lo atado que podamos estar a lo material, al dinero mismo. Y que empecemos a vivir en esa dependencia divina de Dios. A mí no se me olvida nunca, hace muchos años atrás, yo en la comunidad aprendí esto. Y entonces de alguna manera muchos habíamos llegado pues endeudados, con problemas financieros algo serios. De hecho, así es como llegamos al Señor, ¿verdad? Cuando estamos bien apaleados es que nos acercamos al Señor. Así somos de burritos, ¿verdad? Pero yo no soy la excepción. Entonces, a mí me dijeron, ¿usted quiere salir de sus deudas? ¿Quiere poner en orden su vida financiera? Diezme. Y entréguele sus finanzas al Señor. Mi hermano, yo así lo creí. Yo lo creí sin preguntar nada. La palabra me leyeron Malaquías y me di cuenta, hey, aquí está claro, aquí no hay nada que consultar. Y lo empecé a practicar hace 24 años atrás. Y les voy a decir algo, mi hermano. Y no se lo quiero decir como que si sea algo de suerte,
lo que les quiero decir es, Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y así fue. Desde entonces yo he vivido mi economía en esa realidad, dándole a mi Dios lo que es de Él. Y lo más importante es darme cuenta de que mi vida, así como la de mi familia y todo lo que nosotros podamos tener, le pertenece a Él. No a nosotros, no es mío. Muchas veces yo estoy seguro que no queremos como conocer esta realidad o no queremos aceptar esta realidad. La hemos escuchado porque muchos de nosotros tenemos años de estar aquí. Y estoy seguro que han escuchado en sus rediles, en prédicas acá. ¿Lo creemos o no lo creemos, mi hermano? ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Dios tiene preparada abrir las ventanas del cielo en tu vida, en todo aspecto. Pero está esperando la respuesta que tú le des a Él, mi hermano. ¿Qué respuesta le vas a dar tú a Él? Ahí ya no hay nada más que enfrentarte a lo que Dios te ha dicho en esta noche. En Malaquías 3, del 6 al 12. ¿Quieres tú recibir esa rica bendición que Dios tiene preparado? ¿Quieres creerle a Dios? ¿Crees tú que tu Dios es digno de tu confianza? Pues ve y haz lo que Él te diga que debes de hacer. Vamos a orar. Amado Padre, amado Señor, te queremos dar gracias en esta hora por la palabra que tú has dado y nos has derramado en esta hora, Señor. Tú nos conoces perfectamente. Tú sabes cómo nos encontramos. ¿Por qué has querido que yo me encontrara sentado en este lugar, en esta noche? Tú sabes muy bien, Jesús, cómo me encuentro. Es por ello, mi Dios, que yo te quiero entregar mi corazón, entregar mi vida, mi Dios. Porque muchas veces he creído que yo puedo resolver las cosas y hacer las cosas como yo mejor creo. Siendo egoísta, Señor, pensando únicamente en mí. Señor mío, pero hoy tú me has enseñado algo más grande, algo más eterno, Señor. Me has recordado cuál es mi papel dentro de la creación, Jesús. Que soy un administrador, pero más que un administrador, Señor, soy tu hijo. Soy tu hijo, Señor, que al encontrarte me diste una nueva oportunidad, me enseñaste una nueva manera de vivir. Y hoy, Jesús, puedo decir que vivo gracias a ti por tu sacrificio. Señor, permite que mi corazón en esta hora, Señor, rompa todo egoísmo natural, que pueda creerte verdaderamente a ti, Señor, que pueda verdaderamente, mi Dios, ver lo que no alcanzo a ver. Que quite todo perjuicio de alguna manera, Señor. Y mi Dios, creerte para que pueda ser libre, Jesús. Para que la voluntad que tú tuviste, mi Dios, al enseñarme esto del diezmo, es que verdaderamente no confíe en lo que yo pueda tener en mi bolsa,
en mi cartera, en el banco, Señor, sino que confíe verdaderamente en ti, Jesús. Que confíe plenamente en ti, Jesús. Oh, mi Dios, aquí está mi corazón, Jesús. Aquí está mi vida, mi Dios. Tómala, tómala, Señor. Y haz de mí según sea tu santa voluntad, Señor. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado, Señor. Amén. Hemos escuchado la palabra viva en Radio El Salvador del Mundo.